Videojueves, la posesión de Ragen McNeil, el exorcista. Nunca imaginé que algo tan oscuro pudiera ocurrirle a una niña. Cuando mi hija Ragen empezó a mostrar signos extraños, creí que era solo una fase. Las primeras señales fueron pequeñas, casi imperceptibles. Su ánimo cambiaba repentinamente, se aislaba en su habitación, y había noches en las que despertaba aterrorizada, pero cuando le preguntaba, no podía explicarlo. Como madre, intenté consolarla, pensar que tal vez algo la perturbaba, un mal sueño o una preocupación en su mente inocente. Pero no fue así. Las cosas empeoraron rápidamente. Dragen comenzó a hablar de manera extraña, murmurando palabras que no entendía. En sus ojos había una oscuridad que nunca antes había visto, una intensidad inquietante que me helaba la sangre. Su cuerpo se torcía de maneras que no eran naturales, y su voz, una vez dulce y melodiosa, se volvió rasposa, gutural. Aquello no era mi hija. Su piel, a veces, parecía estar ardiendo, pero al tocarla, su temperatura era helada, como si estuviera poseída por algo mucho más allá de mi comprensión. No sabía a quién acudir. Los médicos no sabían qué hacer. Decían que sus síntomas podían ser producto de algún trastorno psicológico o físico, pero nada explicaba lo que veíamos. El cambio en ella no era algo que pudiera explicarse con la ciencia, no podía racionalizarlo. Cuando los exámenes no dieron resultados, empecé a sentir una desesperación que me devoraba. Esa desesperación me llevó a buscar respuestas donde la lógica no alcanzaba. Fue entonces cuando conocí a alguien que, aunque no me dijo mucho, me transmitió una pequeña chispa de esperanza. Un sacerdote, un hombre de fe, pero también alguien que había escuchado historias similares. La primera vez que vi a Ragen frente a él, su mirada me llenó de terror. Aunque había algo en su rostro que aún recordaba, esa expresión era completamente diferente, vacía, como si un desconocido habitara en su interior. El sacerdote me miró con una mezcla de tristeza y seriedad. Él también lo sentía, y sabía lo que estaba ocurriendo. Esto no era algo que pudiera resolverse con medicamentos o terapia, me dijo. Era algo más oscuro, más antiguo. Lo que poseía a mi hija no era algo que la ciencia pudiera sanar, sino algo que solo la fe podría enfrentar. Esa misma noche comenzó el exorcismo. Me encontraba allí, observando cómo mi hija, atada a la cama, luchaba contra algo que no podía ver, pero sentía en cada fibra de mi ser. La habitación se volvió cada vez más fría, y el aire se hizo denso, casi irrespirable. Dragen, en su estado de trance, comenzó a hablar en lenguas que no comprendía, y su voz se volvió cada vez más profunda, más grave, como si hubiera varias voces en su interior, una que intentaba resistirse, y otras que se regocijaban con la tormenta que desataban. El sacerdote recitaba oraciones, pero la fuerza que se oponía a su voluntad era aterradora. Dragen, ya no parecía ser una niña. Su rostro estaba marcado por algo maligno, su piel se tornaba verdosa, y su cuerpo, tan pequeño, se torcía con una fuerza sobrenatural. La voz que salía de ella no era humana, y las palabras que pronunciaba me helaban la sangre. En sus ojos, pude ver una mirada que ya no era la de mi hija, una mirada vacía, dominada por una presencia maligna. El exorcismo continuó durante lo que parecieron horas interminables. No podía mirar más. El sufrimiento de mi hija era insoportable, y la batalla que se libraba dentro de ella parecía estar ganando el mal. Durante un momento, creí que había perdido a Ragen, que ya no quedaba nada de ella, que la oscuridad había vencido. Pero cuando ya no podía seguir observando, algo cambió. Hubo un último grito, un sonido desgarrador que atravesó la habitación, y de repente, todo quedó en silencio. Cuando desperté, la habitación estaba tranquila. Dragen estaba en su cama, exhausta, pero ya no estaba poseída. Su rostro estaba más suave, más humano. Al mirarme, por un momento, sentí que había recuperado a mi hija. Sin embargo, su mirada, aunque llena de amor, estaba también marcada por el sufrimiento que había vivido. Ella había sido tocada por algo que ninguno de nosotros podría olvidar. El sacerdote, agotado y con el rostro sombrío, me miró en silencio, sabiendo que aunque la batalla había sido ganada, la guerra contra lo inexplicable nunca termina. Dragen, con sus ojos aún llenos de preguntas que no podía responder, me tomó de la mano. Y aunque no podía decirlo, sentí que algo en ella había cambiado para siempre.
La historia de Ragen, como muchas otras, no tuvo un final feliz y simple. En su interior, un eco de lo que vivió quedaría marcado para siempre, y aunque su vida siguió, algo oscuro siempre estuvo presente. Las cicatrices que dejó la posesión no eran solo físicas. Eran las huellas de lo desconocido, de algo más grande que cualquier ser humano podría comprender. Y aunque yo me esforzaba por darme respuestas, nunca pude hallar una explicación clara. Lo único que sabía con certeza era que, en ese lugar oscuro, la batalla entre el bien y el mal había sido real.